En toda la historia de nuestro país nos hemos movido en el péndulo de la paz y la guerra. Y los últimos 20 años han significado unos ciclos de paz y de intensa confrontación. Muchas manifestaciones de esa persecución. Una, la desaparición física. Hay muchos antecedentes de asesinatos selectivos a dirigentes estudiantiles, hombres y mujeres que han sido asesinados en la historia de nuestro país en circunstancias difíciles. Digamos que hemos visto todas las prácticas, digamos, de represión, también estudiantes desaparecidos, muchas amenazas hacia estudiantes y centrándome en el tema de la criminalización de la protesta, hemos visto también cómo históricamente ha existido casi que un procedimiento especial para criminalizar, para procesar a los que son enemigos del Estado. Recordemos que en las universidades se han hecho incluso paradas militares, en muchos casos de paramilitares, de otras, de insurgencias, de presencia insurgente, presencia paramilitar. Se convirtieron en buena medida en escenarios de disputa política, de disputa cultural, de disputa social. Entonces las universidades se convirtieron muchas veces casi que en campos de batalla. Cuando el colectivo nace con ocasión del Estatuto de Seguridad de Turbay-Ayala en el año 78 y se producen más de 50.000 capturas de mucha gente, entre ellos estudiantes, que eran capturados y juzgados en la justicia penal militar. Es decir, aquí tuvimos una justicia militar que juzgaba civiles. Ahí se procesaron en esa época, estoy hablándote del 78 al 87, estudiantes, porque ahí fue cuando la Corte dijo que ya la justicia penal militar no podía juzgar civiles. Del 87 al 89 se crearon unos fiscales y jueces especiales. Del 89 al año 2000 existió en Colombia la justicia secreta, que era una justicia que tenía jueces secretos, fiscales secretos, testigos secretos, procuradores secretos. De ahí para acá hemos tenido jueces especializados, unidades antiterroristas en la fiscalía, etcétera, que han seguido con esa práctica de criminalizar a los estudiantes. Por supuesto que las universidades, sobre todo las universidades públicas, fueron focos de ideas de izquierda, de digamos, simpatías revolucionarias. Creo que en cualquier país del mundo eso ha pasado. También hemos conocido las amenazas, las infiltraciones de organismos de seguridad del Estado hacia las universidades, colocando estudiantes, entre comillas, en las universidades. Hay que recordar que muchas universidades del país fueron controladas por fuerzas paramilitares y eso pues tenía unas implicaciones directas sobre las posibilidades de la organización estudiantil o social en general. Por ejemplo, el caso de la Universidad de Córdoba, donde hay muchas situaciones que se presentaron cuando el control de la universidad lo asumía el paramilitarismo y donde no había posibilidades de pensar diferente. El pensar se criminaliza. Yo personalmente pedí orden de captura en universidades públicas de la costa atlántica de rectores en links con paramilitares que habían matado profesores universitarios. Son casos terribles. Estoy hablando de la Universidad de Córdoba, que la cogobernó Mancuso, ¿no? Mancuso colocó el rector, tenía su familia, etcétera, y allí mataron profesores universitarios. Hay casos documentados también de hechos confusos donde ha muerto mucha gente en explosiones que la mayoría de las veces han sido provocadas y otras que nunca tuvieron una investigación y no hay, digamos, justicia alrededor de esos casos. En la Universidad del Atlántico, como en el 2006, otra como en el 2000, en el 99, explosiones donde jóvenes estudiantes murieron en extrañas circunstancias, pero siempre se queda ahí, ¿no? En extrañas circunstancias, pero no hay unas investigaciones de fondo. En la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional de Medellín, en la Universidad Pedagógica hay varios casos en diferentes momentos de la historia donde han ocurrido hechos de este tipo. Recordemos que aquí hemos tenido un conflicto de 50 años y aquí se consideró que de las universidades públicas salían, digamos, como teorías revolucionarias y fue cierto que muchos estudiantes, sobre todo en la década de los 60, 70, 80, salieron de universidades
y algunos se volvieron guerrilleros, ¿no? Es conocido el caso del propio decano de la Facultad de Sociología de la Nacional, el padre Camilo Torres, ¿no? Que dejó la cátedra de la universidad, su vida sacerdotal y se fue al ELN. Muchos estudiantes han tomado la decisión en diferentes momentos de asumir la lucha armada, pero la manifestación de la lucha armada en las universidades es otra cosa, ¿no? Que hayan decisiones personales, particulares, es un tema. Lo otro es cómo definitivamente pues, eso que se convierte en una forma de lucha que está vinculada también a la lucha social y a la lucha política del país, pues tiene unas implicaciones en las universidades donde se vive también esa confrontación social. Y eso ha ocurrido en nuestro país, pero no quiere decir que el movimiento estudiantil sea un movimiento que está vinculado con la insurgencia, no es un movimiento armado, no es un movimiento que tenga, digamos, incluso esa uniformidad, sino que en el movimiento estudiantil hay diferentes manifestaciones. Así como hay eso, también hay otras manifestaciones de otras personas que no están de acuerdo con el uso de la violencia, que no están de acuerdo con esas formas de lucha. Entonces, pues la universidad en sí misma implica todas esas cosas, ¿no? La diversidad. Pero hoy se siguen presentando casos. El caso de Mateo, por ejemplo, con la bomba que hubo aquí cerca a la Plaza de Toros, donde hay toda una persecución. El caso del Andino, donde sin mayores pruebas, sin mayores evidencias, se detienen estudiantes y ahorita se están asociando al ELN y se está diciendo que al parecer esas estructuras son del ELN y a pesar de que un juez los deja en libertad, los captura nuevamente saliendo de la cárcel porque otro juez con la Fiscalía de Antiterrorismo, creo que de Villavicencio, de otra ciudad, les hacen otra imputación por prácticamente los mismos hechos sobre los que ya estaban y se produce una nueva medida de aseguramiento, haciéndole como trampa a la libertad.